Bueno, Shabbat Shalom. Estamos en la parashá Emor, es decir, Levítico 21. Entonces empiezan Pili y Jaimito. El Eterno dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Eterno y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Eterno, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, que quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo el Eterno. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Adonai soy el que los santifico. Y Adonai habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Adonai. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Adonai, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Bueno, Pili, de la lectura que tú hiciste, ¿qué te llama la atención en particular? Hay muchos temas, la verdad, pero empieza como por orden. De lo que leíste, lo primero, ¿qué te llama la atención? Por lo menos en el 7 que dice que con mujer ramera o infame no se casará, y eso, que dice que debe ser con mujer virgen, ¿no? Que no Correcto. sea, que no sea divorciada, cosas así y todo eso, ¿no? Correcto. Entonces, pero entonces, mira, empecemos por el principio. Y que también para el sacerdote, o sea, aplica eso, o sea, que debe ser mujer virgen, ¿no? Correcto, pero entonces empecemos desde prácticamente el primer versículo. O sea, ¿en qué sentido? Aquí hay muchos temas que son tabú, muchos temas que uno dice, oiga, interesante analizarlos porque podemos mirar, definir un poco más o entender un poco más la santidad. Porque creo que es un término que
se ha prestado hasta para mal, o sea, como, ay, no, tan santo, no, que se cree, no, ahora, mejor dicho, San Jerónimo. Entonces, aquí vamos a entenderlo o vamos a analizarlo de manera que, o sea, qué es la santidad y qué es lo que pide Dios y por qué cualquiera lee esto así, fuera de contexto y dice, no, o sea, mejor dicho, no sé, terrible, a alguien le puede parecer terrible. Pero entonces vamos a empezar por orden. Primero, ¿eso para quién va Espera, dirigido? perdón. ¿Y Para, para quién va para, dirigido? el Eterno habla a Moisés y a los hijos de Aarón. Ok, entonces los hijos de Aarón son los sacerdotes, ¿ok? Estas Sí, palabras, estas leyes, estos mandamientos, estos cercos de da el santidad Eterno. no son para todo el pueblo, ¿ok? Son para el sacerdote. Ahora, esto no lo digo como en el sentido en que no, el pueblo se salvó y ahora, o sea, le tocó la responsabilidad. No, o sea, es como pasa con el Shabbat, el que lo ve de afuera, por ejemplo, ve el Shabbat y dice, y es así, o sea, no, yo creo que no lo dicen ni con mala intención, o sea, es simplemente falta de conocimiento, o sea, falta de experimentarlo. Pero el que está afuera con el Shabbat dice, oiga, el Shabbat sí es una carga, pobrecita esa gente que tiene, no puede hacer nada el sábado. Oiga, pero es que no pueden hacer nada. No, ¿cómo hacen una vida así? ¿Cómo disfrutan? ¿Cómo? Y nosotros que estamos adentro, nosotros decimos, oiga, ¿cómo hacen los de afuera? ¿Cómo pueden vivir una vida sin Shabbat? Impresionante, ¿no? O sea, es un mismo mandamiento y vemos estos extremos. O sea, y no lo digo desde ningún lado de fanatismo ni nada, o sea, lo digo sinceramente poniéndome en los zapatos del que está afuera y no lo entiende. Es que yo perfectamente entiendo a la persona que tenga esa perspectiva, pero sinceramente uno que está adentro, uno dice, o sea, sin Shabbat no sé dónde estaríamos. No por el Shabbat, sino porque es el cerco que Dios puso y definitivamente nos bendice a través del Shabbat. Entonces, la pregunta aquí es, aquí parece que están delimitando mucho. Bueno, antes de yo seguir, Nancy, alzaste la mano. Cristian, es que para resaltar que del 1 al 9 la instrucción es para los sacerdotes y a partir del 10 la instrucción es para el sumo sacerdote. O sea, hay una instrucción diferente cuando es el sacerdote y cuando es el sumo sacerdote. Recordemos que el que más se acerca a Dios tiene más cercos en la escritura, o sea, es más guardado por causa de la santidad, o sea, no es porque Dios le dé capricho ni nada de eso, sino que Él dice que entre los que se acercan a Él se santifica. Entonces, vemos por eso todas estas restricciones, o sea, por ejemplo, el sacerdote tenía unas instrucciones, pero el sumo sacerdote tenía más aún. Que si quiere podemos hacer como un paralelo entre los Paralelismo. dos. Sí. Ok, O sea, hoy solamente el sumo sacerdote es Mashiach y nosotros somos los sacerdotes. Sí, la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes y gente santa. Que es santo, distinguido, apartado, diferente. sí, sí, pero quiero aclarar una cosa, y esto es importante que hiciste la pregunta, Erika. Sí, la escritura dice que somos un reino de sacerdotes, ¿sí? Para el rey, para él que es el rey, pero no hay que sacar de contexto o pensar que somos estos sacerdotes. O sea, ¿en qué sentido lo digo? ¿En qué sentido lo digo? Porque cuando esto se saca de contexto, por ejemplo, se dice más adelante, que este es un tema de más adelante, pero pasa cuando se saca de contexto. En Colombia hubo un escándalo porque una líder religiosa dijo, no, al altar de la iglesia no se puede subir nadie sin defecto. Y entonces empezaron los memes, no, que el Salmo 8, Salmo 8, Salmo 8, y Salmo 8 y no sé qué. Y empezaron los memes y que no, que está discriminando y que no sé qué. Y es lo que pasa cuando se saca un versículo de contexto. O sea, ni el altar de esa iglesia es el templo, ni nosotros tampoco somos los sacerdotes levíticos. ¿Ok? Entonces hay que hacer esa aclaración. Sin embargo,
Sin embargo, el principio es extraíble. ¿A qué me refiero? El principio de santidad es extraíble, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los cercos. O sea, definitivamente nosotros tenemos cercos de santidad. Y esto me recuerda, ahorita que leía esto, yo decía, oiga, todas estas restricciones, y si uno se pone a mirarlas uno por uno, que no lo vamos a hacer porque, pero si uno se pone a mirarla uno por uno, a mí me acuerda como cuando, se me vino una historia como cuando yo era niño, y yo me acuerdo que mi papá me decía, con ese niño no se junta. Y yo como era niño, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no le veo, pero, y cuando uno ya está grande, uno dice, oiga, claro, o sea, si Dios, si Adonai hace algo, un cerco, es por algo, o sea, tiene un propósito o tiene una pedagogía o tiene un propósito físico diario, no sabemos. O sea, y habría que entrar a revisar uno por uno, ¿sí? Pero con seguridad tiene o sea, no es por deporte. O sea, Dios no hace los límites de santidad como para probar a la gente o para probar a los sacerdotes o para... No, es sencillamente por el bienestar de la persona, que era lo que pasaba con el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando fueran a entregar los mandamientos, a este monte no vayan a cruzar ni ser humano, ni ser vivo, ni bestia, ni nada. ¿Por qué? Porque el que cruce, pues se muere. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden, porque yo estoy con mi presencia, con mi santidad y ustedes no están preparados para eso. Es lo como siempre lo hemos explicado acá, es como el tema de la electricidad, o sea, Eso iba a decir, espera, me acordé y lo pienso porque, por ejemplo, como el papá de Christian, él tiene muchísimos años de experiencia en la parte eléctrica y tienen un empleado que también es muy bueno, pero, y los dos son eléctricos, digámoslo así, pero hay uno que tiene mayor cargo y hay uno que tiene mayor conocimiento que el otro. Y cuando es hora de meter las manos en un panel y cosas ya fuertes, no es de que, ay, a ver, echemos suertes a ver quién mete la mano. No, es el que tiene más experiencia y conocimiento, mete la mano y se pone un traje y todo el cuidado y va él solito porque él tampoco quiere mi afectar al amor, qué otro. buen ejemplo. Miren ese ejemplo. Una cosa es cuando el tablero está energizado, es Ujú, decir, cuando está la presencia de la electricidad, por decirlo así, que ahí solamente se acerca mi papá a trabajar. ujú. Pero cuando el tablero está desenergizado, y hay que hacer conexiones y eso, ya el ayudante o el otro técnico ya se puede acercar porque ya la presencia de la electricidad no está. ¿Me hago entender? Entonces hay una responsabilidad, o sea, hay una responsabilidad eh, con cada mandamiento, con cada cerco de santidad. No todos es por eso, pero definitivamente hay muchos cercos que son, o sea, tienen como una semejanza. Hay otros que son por simplemente pedagogía, y eso yo pienso yo, es como lo entiendo. Eh, pero bueno, así a grosso modo Ca- lo veo. Perdona que te interrumpa, cada mandamiento es didáctico. Todo el Correcto. tiempo te está enseñando algo. Y cada vez que vivimos una fiesta, cada vez que leemos cada año la parashá, el Señor nos va mostrando algo diferente, algo que debemos aprender o que no hemos visto como debe ser o que no se nos ha dado la oportunidad de verlo como Él quiere que lo veamos. Porque año tras año, cada vez que nos vamos acercando y vamos viviendo dentro de su mandamiento, dentro del cerco, Él nos va permitiendo, Él nos va moldeando y nos va permitiendo conocerle más a través de su palabra, por medio del Rúa que nos va abriendo cada vez más los ojos y nos va dando el entendimiento para ver qué es lo que necesitamos aprender para seguir moldeándonos y para perseguir ese blanco que es parecernos cada vez más al varón perfecto que fue Mashiach. Ujú. Jaimito, y sabe que esta semana, hablando de eso que usted menciona, estaba pensando en algo y yo decía, o sea, como que se me venía a la mente, yo decía, oiga, ¿cómo se entiende bíblicamente? Y yo sé que este no es el caso, pero se refiere a la santidad también. Cuando en la escritura dice, no, que es que yo soy yo soy tu Dios y soy un Dios celoso. Y yo decía, venga, ¿cómo se entiende ese concepto? O sea, a mí no me cabe en la cabeza que sea como,
como cuando uno era joven y podía tener una relación de noviazgo infantil tóxica y entonces el tipo era tóxico o la tipa era tóxica, entonces eran celosos. ¿Sí me hago entender? O sea, no puede ser ese concepto bíblico de Dios. Dios no es emocional. Dios no se levanta un día con un ánimo, otro día otro ánimo. Hoy tiene las neuronas y la bioquímica del cuerpo lo hacen estar de mal ánimo, de buen ánimo. No. Entonces yo pensaba, oiga, el celo de Dios, el celo de Dios es como, o sea, es más para protegernos a nosotros que en sí mismo. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan de esa historia que la habíamos compartido? Creo que no había quedado grabada, pero que aquí en una congregación que fuimos con Lina, él contaba una historia que a mí me impactó mucho y era que un tipo que estaba en la cárcel porque había estrellado a alguien y se había volado, ¿se acuerdan? Mm. Y creo que la persona había muerto y creo que lo hubieran podido rescatar si él se hubiera quedado en la escena y hubieran llevado al médico, etcétera. Y a él lo entrevistaban en la cárcel y él decía, o sea, cuando yo no estoy en la cárcel, no por ese día que maté o sea, que estrellé a la persona sin querer queriendo, pero la estrellé y me fui. O sea, todo empezó porque cuando yo era niño, y él mismo lo cuenta, el preso, cuando yo era niño, en la mesita de noche mi papá tenía un reloj muy fino y ese reloj yo un día lo saqué y se me cayó y se me rompió. Y yo del susto lo cogí, lo guardé y lo dejé ahí. Y cuando mi papá preguntó quién dañó el reloj, en la familia, reunió a la familia, ¿quién dañó el reloj? Nadie dijo nada y él se quedó callado. Y dijo, desde ahí aprendí a no asumir mis responsabilidades. Entonces, eso lo llevó con los años, cuando se ejercitó en eso, en no asumir las responsabilidades, A llegó un punto evadirla. a evadirla, llegó un punto donde estrelló a esa persona y quedó preso de por vida. Entonces, uno diría, venga, pero ¿cómo un acto tan pequeño Ujú. como el dañar un reloj va a terminar en una atrocidad como una vida entera en una cárcel? Cualquiera diría, Cristian, usted sí es exagerado, usted sí es religioso, no sé qué. Lo mismo pasa con el celo de Dios. O sea, Dios es celoso porque cualquier cosa que sea fuera de Dios nos va a terminar muy mal, va a terminar muy mal para nosotros. Entonces, no es un celo de, de hormonal, emocional, sino que es una cuestión de santidad, porque todo lo que no esté correlacionado con Dios nos hace daño. O sea, es que es la naturaleza. Y la persona puede ser atea, la persona puede ser lo que quiera. Como siempre decimos, yo puedo decir, no, es que como hoy salen tantas teorías y ya nada es lo que parece y el hombre es mujer y mejor dicho, hay un desorden total, pero yo puedo decir, yo no creo en la gravedad, pero la gravedad no va a dejar de ser gravedad porque yo crea o no. A la gravedad no le importa en lo absoluto lo que yo piense de ella. Bueno, lo mismo pasa con Dios y la santidad. Entonces, cuando estos temas los estudiamos acá, tenemos que verlos porque si Dios demanda de los que son sacerdotes, es decir, de los que más han recibido de parte de Dios, de los que más cerca han estado de su presencia, de los que más Dios ha exaltado o ha puesto delante del pueblo, pues, ¿qué nos hace pensar a nosotros que va a ser diferente? ¿Qué nos hace pensar que se nos ha dado mucho y se nos va a exigir poco? Ahora, el hecho de que un día como hoy, es decir, un Shabbat, que tengamos noción de que es Shabbat y que tengamos el espacio de estudiar su escritura, o sea, esto no es por nosotros. O sea, nadie, absolutamente nadie, si Dios no se lo ha puesto, eh, guarda Shabbat o estudia su palabra. Nadie lo hace, nadie lo hace. Puede que tenga una Biblia abierta, pero de ahí a esto o a lo que hacen muchas personas, se sientan a estudiar, es algo que pone Dios en el corazón. Entonces, si a estas personas, a estos levitas que se les ha dado mucho, que Dios les dio mucho, les exigía santidad, no era bueno, levita, mira, yo te voy a dejar entrar a mi templo, te voy a dejar acercarte a mi presencia, pero si tú quieres, por favor, cumple esto. Pero si no quieres, pues cuando te sientas de ánimo, tranquilo. Mm. No, no, no. O sea, hay que entender que la santidad de Dios o sea, la santidad es punto. O sea,
O sea, no hay no hay chance como cuando uno pensaba, pues no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Yo decía, bueno, voy a, decía de niño, ¿no? Y de adolescente, yo decía, bueno, en algún momento me vuelvo evangélico. En algún punto de la vida, no sé cuándo, pero después. Ahorita no, ahorita quiero disfrutar la vida. Y increíblemente ese pensamiento de niño lo tiene mucha gente y adultos también. Entonces, claro, el ser humano, nosotros creemos por naturaleza, vemos solamente el lado ese que nos enseñan de que Dios es bueno, pero a veces como si pensáramos que Dios como que no se da cuenta de las cosas, como si Dios pudiera ser burlado. Y Dios no puede ser burlado, o sea, en lo absoluto. Entonces, si a estos, o sea, aquí hay un testimonio de que Dios a quien le da mucho, le exige mucho. Y en el Nuevo Testamento lo vemos así, explícito, ¿no? Al que se le da mucho, además de que se le pide mucho, también se le seguirá dando mucho. Y al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Entonces, o sea, todo esto es increíblemente aplicativo hoy en día. Por orden de levantada de mano, Nancy, por favor. Bueno, amén a lo que has dicho. Una cosa, tenemos que tener claro que Dios es la santidad, o sea, la santidad es Él. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía una tiara aquí en su cabeza, una diadema que decía santidad a Adonai. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Él es la santidad y Él nos da los parámetros para ser santos. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí tenemos escrito su pensamiento respecto a nosotros. Entonces, pues seguir la instrucción. Si nos parece, si no nos parece, si estamos de acuerdo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, el que es santo, santifíquese todavía, distíngase, apártese, sepárese para hacer la voluntad de Dios y lo estuvimos estudiando el miércoles, que la voluntad del Señor es nuestra santificación. La voluntad del Señor es que en todo momento tengamos acción de gracias. La voluntad del Señor es la reconciliación. Mejor dicho, los mejores planes son los que Dios tiene preparado para nosotros, su pueblo, para los que le aman a Él. Erika. Yo tengo una pregunta y es, bueno, acá hay unas leyes para los sacerdotes y otras leyes para el sumo sacerdote, pero hay algo que siempre me ha causado curiosidad y es el tema de lo de los muertos. O sea, yo sé que no está bien y tampoco estoy diciendo como que, o sea, no le estoy ni preguntando ni nada, pero yo sé que está bien, digamos, no ir a un velorio, o sea, sé que eso no está bien, que esa es como una actitud pagana, sí, por decirlo así. Eso lo explicaba también los del Camino del Guecho, pero estamos hablando de cómo aplicar esto a nuestra realidad. Hoy nosotros siendo sumos sacerdotes, si llegado el caso, desafortunadamente, hay una muerte cercana, uno cómo debe actuar ante eso, o sea, no ir al velorio, pero sí ir al entierro, eh, cómo se debe manejar esos temas. Bueno, perdón, Erika, yo creo que una respuesta sencilla. Esto aplicaba porque ellos entraban al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y recordemos que Dios no es Dios de muertos, o sea, Dios es Dios de vida. Entonces él no, para acercarse a la presencia de Él no se puede nada con relación a los muertos. Pero hoy en día no está el templo, no está el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba así. Entonces, no está bien acompañar a la gente, está bien, o sea, eso no hay problema. Puede que haya, una excepciones, supongamos Shabbat, estamos hoy en Shabbat y no lo quiera Dios, el primo del tío, del no sé qué, alguien así lejano y eso, de manera que yo no tenga que estar metida ya, porque es Shabbat, o sea, le estoy dando prioridad al Shabbat, es diferente, ¿sí me entiende? Le doy prioridad al Shabbat, pero cualquier otro día no hay ningún problema. Pero yo creo que por alguien cercano, bueno, yo creo que alguien cercano no debería de ser el sepelio un Shabbat, ¿cierto? Para nada, porque es el día del Señor.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los sacerdotes acá? No, pero es que en un contexto en donde tenemos familiares cercanos que no son mesiánicos, pues podría pasar. Es más, hace poco le pasó a una persona de la congregación, el que toca el piano, es un señor, y claro, la familia de él no es mesiánica y cuadraron el sepelio para Shabbat en la tarde, para el sábado en la tarde. Porque pues para ellos, no, para ellos guardan el domingo, o sea, no, sí, entonces, pero pues cada caso es diferente, o sea, tampoco va uno a decir una generalidad que sí vaya, o sea, no quiero ser ligero, cada caso es diferente. Alguna vez hablábamos de eso con Lina, y aunque sí hay que guardar Shabbat y todo, pues en una muerte cercana y que por más que sea Shabbat, yo creo que es muy difícil tener el regocijo, o sea, sí, pero pienso igual que cada caso es diferente, eh, no he vivido eso, pero tiene que ser algo que no es fácil de lidiar. O sea, mira, bueno, varias cosas. Lo primero, Eriquiña, no somos sumos sacerdotes, ¿sí? O sea, de pronto, o sea, son cositas, pero por ahí se empieza de pronto a malinterpretar algo, ¿sí? No somos sumos sacerdotes, ni estamos llamados a ser sumos sacerdotes, ¿sí? Tampoco. De hecho, la escritura dice que el sumo sacerdote es Yeshua, ¿sí? Yehoshua, ok. Entonces, respecto a cómo aplica esto hoy en día, hay que tener claro, por ejemplo, los hermanos del Camino del Guecho explican eso, que viene de una costumbre pagana, etcétera, el velorio, etcétera. Pero yo veo de la misma forma como lo dice la tía, o sea, yo no puedo todo lo que dice acá en este contexto, aplicarlo en el contexto literal. No lo puedo aplicar porque no aplica, o sea, o sea, la condición de tamé, que aquí traducen como inmundo, era para cuando les prohibía, o sea, los cohibía de ir al templo. No era que se hacían tamé y entonces no podían ir a trabajar o no podían hacer quién sabe qué, o no podían iniciar Shabbat estando en un estado tamé. No, era para físicamente ir y acercarse al templo. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. O sea, sencillamente Las era para, cosas santas, todo era claro, consagrado en ese lugar, pero todo. no era que una persona que se hacía también, entonces no guardaba el Shabbat. O sea, entonces, ok, ubiquémoslo en el contexto. Ahora, dentro de eso no quiere decir que ahora nos vamos por deporte a ir a todos los velorios, ¿sí? O sea, hay que como encontrarle el balance y es un poco de todo, es un poco de lo que dice la escritura, porque la escritura nos da los parámetros, y también ponerle un poco de sentido común. Se los digo porque a veces uno coge un versículo y no le pone sentido común y de hecho deja otros versículos por fuera. Se lo digo porque ya lo hemos hecho y hemos hecho unas cosas tan descontextualizadas que uno dice, venga, por eso yo creo que uno de los enfoques de este grupo de estudio es, oiga, contextualicémoslo a hoy, o sea, seamos santos hoy en la práctica, que si el conocimiento no lo tenemos, bueno, Adonai, Adonai se encargará de enseñarnos, de instruirnos, pero por lo pronto caminemos. Entonces, sentido común, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo recuerdo varios pasajes en la escritura que dice que cuando, por ejemplo, murieron Ananías y Zafira, la gente no se escandalizó y salió corriendo porque se murieron y ahora habían muertos. Ahí estaban los apóstoles, estaban discípulos de Mashiach, o sea, había gente en santidad, pero tú no ves que cogieron y entonces ahora todos, porque estaban a 3 metros del muerto, entonces ahora todos, mejor dicho, inmundos todos. ¿Me hago entender? Otro ejemplo, por ejemplo, el mismo Yeshua con Lázaro. Y sí, lo resucitó, pero cuando el mismo Yeshua resucitó, le dijo a la mamá, no me toque, estoy tamé. ¿Y por qué él con Lázaro, o sea, no se ve? ¿Me hago entender lo que quiere decir? O sea, hay que quitarnos de la cabeza esta palabra inmunda porque suena como que es que yo entré y ya estoy en una cosa de pecado. Ahora, ¿en dónde aplicamos el sentido común también? Mira, uno se puede preguntar esto, pero en la vida, si le pasa a uno, dos, tres veces esta situación es mucho.
Sí, bueno, hay casos de casos, pero si le pasa a uno 2 o 3 veces es mucho. Y las otras veces que pasa es por uno como que no tener sentido común. Por ejemplo, les comparto, alguna vez fui al velorio del papá de un amigo. Oye, yo con ese amigo jamás hacíamos nada, pero era un conocido y pues como uno, como la muerte como que unifica, la muerte como que le da a uno, pero yo jamás hacía nada con él, no hacíamos planes, no, o sea, obviamente éramos conocidos amigos, pero de ahí a yo ir al velorio del papá, yo decía, pero, y creo que de ahí jamás nos hemos vuelto a ver. Y yo decía, oiga, pero qué falta de sentido común, ¿no? O sea, claro, pues uno tiene la buena intención, yo no digo que no, pero, Cristian, no, allá no me están llamando, más bien, lo que, o sea, es como mandar flores a un muerto, bueno, no está mal, pero ¿en qué edifica? ¿En qué? O sea, no sé, valdría más decirle a mi amigo una semana después del velorio, oiga, lo invito, no sé, vamos a hablar, vamos a distraernos, vamos a hacer un plan, que yo ir al día del velorio, que está triste, llorando y darle un abrazo y que no está mal, pero me hago entender, o sea, es como un poco o sea, como un poco de sentido común. Entonces, yo creo que esos son los parámetros, por lo menos esos son los parámetros que Lina y yo aplicamos, o sea, como la escritura nos enseña que tenemos que, tenemos que llorar con el que llora, pero tampoco nos vamos a ir de deporte a un velorio, porque sí. ¿Quién alzó la mano primero? No me acuerdo quién. Es que va a decir algo, Oscar. Sigue. Ese mismo ejemplo, analogía, se puede tomar, o sea, de que aplica para el sumo sacerdote y para ese contexto específico, cuando dice el 5, no harán trozura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. O sea, lo que hacen los judíos, de que se dejan crecer las patillas muchísimo. Aspeyot, sí. De ahí sale ese mandato. O sea, o por qué es? ¿Se acuerdan la parashat pasadas que cuando surgía alguna enfermedad que produjera lepra o tsaras, uno de los procesos de purificación, de limpieza o de Raparse. temporada era raparse, ¿sí? Y bueno, también una especificación que decía que, o sea, si te salía eso, te tocaba raparse, limpiar, todo lo que conllevaba el proceso. Y decía que era normal, o bueno, daba la aclaración, porque eso es algo natural, de cuando se nos cae el cabello en la parte de atrás o en el frente a los hombres, o sea, que eso era normal. De la única forma, el único sitio, no sé, por genética supongo, que no se cae normal es en las patillas. Entonces, como que ¿por qué se le dejan tan largas? Eso daba el significado de que, o sea, eso tiene un tiempo de crecimiento, eso sí. O sea, si las tienes bastante largas, significa que has llevado mucho tiempo en que no te has O sea, contaminado. es como un símbolo de que usted no ha caído en el pecado que produce esa lepra, Exacto. lo que traducen como lepra. O sea, Es, es una señal de que se ha mantenido en santidad, digámoslo así. exacto, era para eso. Ok. Y O sea, también, era para distinguir a los sacerdotes. O sea, usted iba por la calle, digamos, ¿sí? Y veía a alguien, se decía, uy, esta persona Se ha mantenido en santidad. se ha mantenido, se ha apartado, ha sabido hacer las cosas muy bien y está muy cerca de Dios. A esta persona me le puedo acercar, me le puedo pedir un consejo, porque sé que estás bien cerca de Dios y yo puedo con confianza ir a preguntarle, a pedir consejos. O sea, ese era como un símbolo más didáctico, lo llamaría yo, o más visual, para reconocer a los que están más cerca o bueno, que están con el sumo sacerdote. De acuerdo. Jaime, ¿te iba a decir algo o Nancy? Sí. Al- aquí en Lucas, Shabbat Shalom, hermanos, qué pena Shabbat no los haya shalom, Nico. saludado. Aquí en Lucas, mire, en Lucas 7:11 viene el Señor Yeshua y toca el féretro de un muerto. Me llama la atención eso. Léalo, Y Jimbo, porfa. sumó, dice aquí en 7:11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y hubo una gran multitud.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces él toca el féretro, como decir, ¿sí? O Como, sea, lo que vemos ahí es que, o sea, la restricción, él en ese momento no estaba como sumo sacerdote ni como sacerdote, entonces pudo hacer esto, ¿sí me entiende? Entonces vemos que, o sea, vemos la claridad de que el mandamiento a quién es en este momento. Entonces no podemos coger un mandamiento que es para un hombre, por ejemplo, yo, un mandamiento para el hombre, entonces no, es que yo lo quiero hacer y yo soy mujer, o sea, no es para mí. O sea, tengo que tener eso claro porque entonces nos vamos a echar cargas que Dios no nos ha puesto. Tía, mira que voy a dar un ejemplo exagerado, pero ¿se acuerdan la historia del profeta? No me acuerdo, está ahí en Crónicas o Reyes, que Adonai le dice, vaya al rey, no me acuerdo, a un rey de Israel, y le da este mensaje, pero vaya y regrese y no pare en el camino y no coma nada. Y ese, o sea, eso es un mandamiento de Dios para el profeta. ¿Se imaginan ustedes? Entonces yo decir, bueno, no, es que yo voy para esta ciudad y voy a predicar la palabra. Hola, Guri. Voy a predicar la palabra. Entonces yo me tomo este mandamiento y yo voy y vuelvo, pero no puedo hablar con nadie. O sea, ustedes me dirían, Cristian, qué falta de, o sea, está súper desubicado. Y tendrían razón, estaría súper desubicado. Entonces, hay que saber que no, o sea, hay que ponerlo como en el contexto adecuado. ¿Ok? Ahora, repito porque esto parece lógico, pero eso no significa que nosotros no tengamos parámetros de santidad hoy en día, porque entonces se dice, bueno, no, es que eso se hacía antes y entonces hoy la gracia. Y en el nombre de la gracia, o sea, se hacen cualquier cosa que va en contra de la escritura, por, por, porque sí, porque es que hoy estamos bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia, mejor dicho, hago y deshago. Entonces, hay que poner todo en su debido lugar, ¿no? O sea, por eso Claro. la aclaración. Y también hay que tener en cuenta que él no va a, o sea, él no, él se encuentra con esa, y vemos que es una viuda, el único hijo se le murió, o sea, no tiene ni esposo y ahora pierde a su hijo, o sea, él no lo toca el féretro, no lo toca por deporte, ni porque es que, no, es que voy a contaminarme, no, es con un propósito, lo dar voy a la vida, resucitar. Claro, porque él pudo haber dar la hecho así, vida. mira, ya, Sí, sí, ¿para qué debía tocar el féretro? pero... Sí, como también como a la niña de Jairo, a la hija, también le dijo, levántate, no la cogió él. Ya, no le tiene, o a A Lázaro, Lázaro también estaba Ven muerto y dijo, fuera, ven fuera, no fue y ven lo fuera. tocó, no tocó No lo allá, tocó. no, sino este fue que tocó el féretro. De pronto también por lo que dice acá, que la mamá, la viuda, estaba llorando y él le dijo a ella, no llores, como una manera de acercarse más a ella. O sea, algo especial ahí nos debe estar De darle enseñando. consuelo. Sí, fortaleza también. Ujú. Y de decirle, como dice la Biblia, que Él es padre de los huérfanos y ayudador de las viudas. Decirle, aquí estoy yo con usted. No me he olvidado. amén. Jaimito, ¿qué pena iba a decir algo? Sí, o sea, ahí mirando el 5 que Oscar también lo nombraba ahorita, dice, no harán tonsura en su cabeza, ni harán la punta de su barba, ni en su carne habrán rasguños. O sea, eso aún sigue vigente la parte de no hacernos rasguño, de maltratar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque eso hace parte de la santidad. O sea, si miramos, hay cosas que eran dadas para ellos, específicamente para los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero también hay cosas que siguen siendo vigentes. O sea, no debemos maltratar nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu. Entonces, hay cosas que a pesar de que fueron dadas a ellos, también se nos transfieren a nosotros porque debemos vivir dentro de la santidad.
¿sí? Estamos llamados a vivir dentro de la santidad. Y teniendo en cuenta todo eso, lo que decía Cristian, no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Y si no, miren el ejemplo de los hijos de Aarón. Llevaban 7 días apartados. Y en el octavo día si no recuerdo, fueron ofrecieron un fuego extraño y se murieron. Porque es que a Dios no nos podemos acercar de cualquier manera. Pero No podemos. mire lo importante que es ubicarnos y repito, o sea, por eso es bueno que nos enfoquemos en la practicidad. Hace poco me preguntaban, hermano, mi esposo es no creyente, entonces yo no le puedo compartir pan de Shabbat porque es Kodesh, porque es santo. Y yo decía, hermana, es el día que más pan le tienen que dar. Es el día que más pan le tienen que dar y que más se tienen que acercar y que busquen lo que tienen en común, porque él es creyente, perdón, él no es que no sea creyente, lo que pasa es que es cristiano, entonces no entiende que los mandamientos del Antiguo Testamento estén vigentes, pero es creyente. Entonces, miren que ese tipo de cosas lo que hacen es que separan. O sea, y sí, yo no estoy diciendo que la persona esté definitivamente, o sea, definitivamente está omitiendo bendiciones, está omitiendo mandamientos, pero miren que este tema se ha vuelto, o lo que nosotros hemos aprendido, que generalmente viene del judaísmo, todo se reduce a una cuestión física, a una cuestión de inmundicia, ¿no? Es que, no sé, el muerto aquí, el aroma, los huesos o qué sé yo, y entonces ya se lleva todo, eh, o sea, se vuelve tremendo, o sea, porque todo esto lo he escuchado, y entonces no, entonces ya no puede casarse con una mujer virgen, y resulta que la pareja, pues conoció a Adonai a los 40 años, ¿cómo hacen ahí? Duro, claro, sacado de contexto, imposible. Lo mismo con el pan de chaval, lo mismo con... Entonces, o sea, no podemos sacar las cosas de contexto, por favor, fundamental. ¿Sí? ¿Te ibas a decir algo? Respecto a lo que decía Jaimito, el versículo 5 que dice, en su carne no harán rasguños. Entonces, Eri explicaba que eso se refiere a lo que causa dolor, como decía Jaimito ahorita. Una manera de traerlo a la práctica hoy, Jaimito, es esas prácticas que hacen las personas que, por ejemplo, escalan de rodillas o se Se laceran. autoflagelan, sí. Se Sí, como autoflagelan. voluntariamente, como que maltratar el cuerpo, sentir dolor o hasta se crucifican en Semana Santa, algunas religiones se crucifican de verdad y todo eso, o sea, creyendo que como que entre más dolor me cause, más voy a agradar a Dios de pronto, pero por eso es que tenemos que mirar lo que Dios pide, o sea, ¿qué pide el Eterno? Porque es que, o sea, no de cualquier manera, o sea, Dame, hijo, tu corazón. sí, entonces no es que a mi manera, no, o sea, Él no quiere que nosotros nos maltratemos el cuerpo, ni sintamos dolor, ni nos, o sea, no, inclusive aquí es una prohibición, o sea, esas son costumbres de la gente de afuera, o sea, y eso es lo que nosotros precisamente no podemos imitar. Y aquí Ya, lo pero No, tú me estás... Sí, y Jaimito, también tenemos que tener claro que estas cosas eran dadas al pueblo porque el pueblo venía con sacado de esas un costumbres. sitio pagano, de esas costumbres. Por eso también cuando hablaba de no rasurarse esta parte aquí en cero, yo creo que en uno creo que el hermano Víctor explicaba que había unos sacerdotes de dioses paganos que se pelaban acá, esta parte. Entonces era para hacer también como distinción, exacto, y la parte de acá de la coronilla, de aquí arriba de la coronilla. Entonces era como para hacer esa distinción de que, de que estaban era adorando al Dios Supremo, o sea, eran apartados en santidad, en todo. Entonces, todas esas cosas, Él les iba instruyendo para que el pueblo fuera aprendiendo y no era de la manera como ellos veían anteriormente, como lo hacían en donde estaban en cautiverio. Entonces, todas esas instrucciones se le fueron dando al pueblo para que se fueran acercando cada vez de la mejor manera a Dios y se dieran cuenta que no era como
ellos querían, que es lo mismo que nos pasa para nosotros. O sea, nosotros no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera, ¿sí? Que Él nos llama en diferentes circunstancias y a veces, muchas veces dentro de esas circunstancias hemos tocado fondo, pero Él nos hace una transformación y ahí es donde viene la circuncisión del corazón, primero, porque ahí es donde Él nos va transformando a nosotros. Ya después viene la circuncisión en la carne, que es la señal del pacto, pero primero Él nos tiene que, o sea, primero Él trabaja con nosotros, con nuestra parte interior, con el corazón, cambiándonos, moldeándonos en nuestro orgullo, en nuestras concupiscencias, sí, todas esas cosas, en todas esas falencias para ir después exteriorizando y tener la señal del pacto, pero ahí es donde tenemos que ir mirando que no es bajo cualquier circunstancia que nos podemos acercar a Dios. Nancy, gracias, Jaimito. Ya. Claro, sí, como dice Jaimito, está bien. Y es más, y si lo traemos a nuestros días, el Eterno, mire que para eso quiere este templo limpio, sano, para él morar, para que su rúa mure en nosotros, esté en nosotros, ¿sí? Es aún que Él nos limpia y nos va limpiando y nos va dando cada día mandamientos para que por medio de ese mandamiento nuestro templo se vaya limpiando, vaya obedeciendo. Es aún hasta en las relaciones sexuales con la pareja de uno, el Eterno nos ayuda porque nosotros traemos del mundo cosas que hemos oído y la tenemos practicando y a Él no le gusta, ¿sí? Aún en eso el Señor nos limpia, nos viene limpiando, ¿para qué? Porque Él quiere seguir morando en nosotros, en este templo, así como los rasguños que dice en su palabra, ahorita aquí leyendo, y todo eso, ¿para qué? Porque eso es abominación para Él, porque donde no hay eso y el hombre no se ha arrepentido, Él no va a morar ahí, ¿sí me entiende? Entonces el Eterno, eso es lo que quiere cada día de nosotros, nos quiere limpiar y nos da mandamientos, ¿para qué? Para poder morar bien dentro de nosotros y nos pueda edificar y seguir su camino. Miren que hay algo también, gracias, Jimbo. Miren que algo también que es muy importante y es que uno dice, por ejemplo, estaba leyendo desde acá cuando dice, santos serán y no profanarán el nombre de su Dios. Es decir, el no santificarse es sinónimo inmediato de profanar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros, que se nos ha dado mucho por deporte, no cumplimos lo que Adonai nos ha dispuesto como método de santificación. Voy a poner un ejemplo sencillo, pero diciente. Yo por deporte, este Shabbat, me voy a las cosas del mundo, pues yo estoy profanando el nombre de Adonai porque no estoy dentro de los cercos de santificación. Entonces, cuando dice, me recuerda el mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, o sea, yo entiendo que está muy relacionado con eso. Pero lo que me llama mucho la atención es desde el 7 al 9, dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. O sea, es por Dios, es por la santidad de Dios, no es porque a él le podía haber gustado una mujer que hubiera sido repudiada, pero es que no es por él, no es que le tiene que, o sea, es que es por la santidad de Dios, punto. O sea, y Dios, entonces usted hace lo que Dios le diga, sí, o sea, entonces usted no tiene, sí, o sea. Cristian, impresionante que, o sea, esto nos enseña que por encima de los sentimientos, de las emociones, va la conciencia, va la razón, va el principio del camino que nosotros llevamos. O sea, es como por ejemplo, nosotros vemos en la instrucción del Señor que no podemos comer, por ejemplo, camarones. Y no, es que a mí me encantan, pero es que yo los veo y a mí se me puede hacer agua a la boca, pero yo no los como. Y mi carne que algún día los probó, pues se le hace agua a la boca, pero yo sé que yo no lo puedo comer porque
yo decido es con la razón, o sea, sí. Entonces, por eso yo sé cuando estaba frente a la mujer y de pronto era muy bonita y ella lo estaba desvistiendo, la razón por encima. Yo no puedo hacer esto contra mi Dios, o sea, la razón, y no es fácil, o sea, pero nos manda para que lo que dice la palabra, pero tú sé sobrio en todo, en todo. Entonces, esa es la diferencia con el hombre que no tiene conciencia espiritual. Vio los camarones, ay no, es que son ricos, no importa, o sea, ay no, ya, eso no pasa nada, güey, ya, y mañana, no, cualquier cosa, y ve una mujer, ay no, es que fui débil, es que ella, es que sí, o sea, como la diferencia, por ejemplo, Adán, cuando Dios le pidió cuenta a Adán, bueno, Adán, no, es que la mujer, bueno, Eva, usted, no, es que la serpiente, o sea, cada uno, o sea, en su, buscó a quien culpar y así es el ser humano cuando no tiene conciencia y no pone la razón por encima de, o sea, esta mujer me gusta mucho, esta mujer, mejor dicho, por mí me caso con ella, pero Dios me dice que no puedo casarme con ella. Tremendo, Tía, ¿no? eso es impresionante porque el Tremendo. mundo, a ver, cuando digo el mundo suena como si estuviera satanizando todo, pero no me refiero a eso, me refiero a que, por ejemplo, a mí me gusta el vallenato. 95% de los vallenatos son chéveres, buen ritmo, lo que sea, pero es puro sentimiento de la carne, no, es que te vi, no me controlé, y es que no sé qué me pasa, pero hasta que no seas mía y no sé qué. Y yo digo, oiga, está chévere el ritmo, me gusta el vallenato, o sea, pero yo digo, o sea, el vallenato que más pega es el que más evoca los sentimientos de la carne, el que más dice, uy, es que, no sé, no se me ocurre ninguno ahorita, pero es impresionante porque la escritura, mira que aquí sacamos ya un principio que tenemos para hablar de absolutamente todos los ámbitos de la vida. La razón va por encima de la emoción. Ni siquiera la razón mía. La razón de Adonai va por encima de mi razón y mi razón va por encima de mi emoción. Entonces uno dice, pero yo cómo voy o sea, si es que estoy enamorado, como me dijo alguna vez una persona que me preguntó, Cristian, ¿usted qué lee la Biblia? Pero, pero si ella es gay desde que era una niña y le gustaba la prima, y por eso ahora toma hormonas y tiene barba y no sé qué. Mire, se lo puede pedir la carne. Nadie está diciendo que entonces los niños son sin pecado, que los niños son perfectos. Obviamente no tienen la conciencia del pecado como un adulto, pero el ser humano es naturalmente pecador. Entonces, si a usted le gusta o sea, desde muy pequeño, eso no significa que esté bien. O sea, ese argumento de que porque un niño lo hace, entonces está bien, no. Los niños también cogen y le pegan un puño al otro y salen corriendo. Y eso no está bien. Obviamente, repito, no tiene el mismo grado de conciencia maligna o dañina que un adulto, pero la conciencia, ahora, esto hoy en día o sea, yo creo que es un grado mucho mayor que esto para nosotros. ¿En qué sentido? Que nosotros entendemos que el Ruach HaKodesh, que traduce como Espíritu Santo, en realidad es la conciencia de Cristo, o sea, es la mente de Mashiach, o sea, es la mente de Dios. Entonces, cuando Dios nos da el don del Espíritu Santo, nos da el don de su mente en nuestra mente, nosotros tenemos, no significa que ahora lo hacemos fácil porque ya Dios nos puso su mente, pero ya reconocemos que esto es lo que Dios quiere. O sea, ya lo tenemos en nosotros. Entonces, tenemos que tener la capacidad de que, ay, es que yo me siento que, y no estoy diciendo que ahora está mal sentir, que ahora vamos a reprimir las emociones, no. Lo que yo estoy diciendo es que dentro de la conciencia de esas emociones, sepamos que tenemos que hacer caso, queramos o no queramos. Y lo impresionante, bueno, antes de decir, sigue, tía. Que la enseñanza que nos muestra el Padre a través de su escritura es totalmente contraria a lo que enseña el mundo. Ahora el mundo es, tú recibes la recompensa, o sea, lo que desees, recibe la recompensa de una vez, o sea, tú quieres algo, instantáneamente lo tienes,
O sea, es como esa necesidad y por eso la gente cuando no está en una cosa se refugia en la otra y en la otra, porque esa necesidad de sentir como esa recompensa instantánea, ese boom, sí, Ya, y eso es química, es dopamina, o sea, eso es dopamina, El ah, mismo sí, efecto del azúcar y de la droga. del sí. azúcar y de la droga, sí. Mm. Exacto. Y es Entonces, muy contrario a lo de la escritura que, no, 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 tranquilo, haga la instrucción que la recompensa viene de parte mía y en su tiempo. O sea, nos enseña a esperar, a controlar. mira, tía, y esto aquí lo decimos, mira, aquí todo y Dios nos ha dado mucho. Y aquí lo decimos facilísimo, pero yo les digo que no siempre, o sea, por no decir muchísimas veces no es fácil. A mí me ha pasado, o sea, y cada uno tiene su emoción. Entonces está el que en su momento de felicidad quiere ir en contra de la Torá, hay quien en su momento de tristeza quiere ir en contra de la Torá, hay que, o sea, en todos los sentimientos, absolutamente todos los sentimientos, desde el más bueno como es la felicidad, se puede llevar a ir en contra de la escritura. Entonces, por la felicidad, entonces me voy a desbocar y voy a hacer lo que me pide el cuerpo. O por la tristeza me voy a desbocar y me voy a tirar de un puente porque me lo pide el cuerpo. O por lo que sea, lo que sea. O sea, cada sentimiento, cada emoción. Por eso, mire, la importancia implícita, que esto lo enseña hoy la psicología, etcétera. Creo, no soy experto, pero creo pero está implícito en la escritura que debemos tener la capacidad de reconocer lo que estamos sintiendo, porque eso que estamos sintiendo le vamos a poner un orden bíblico. Ok, yo me siento así, les comparto, que se los he compartido antes, pero me ha pasado esto con preocupación. Yo al ser tan planeador y tan cuadriculado, me han pasado cosas que yo digo, oiga, esto se me sale de control, no tengo plan para esto y no se me ocurre nada. Y como soy una persona tan calculadora, es lo peor que le puede pasar a una persona calculadora, que no tenga, que se le acaben los planes. Cuando ya un calculador no tiene planes, empieza una preocupación, pero terrible. O sea, uno empieza a preocuparse mucho. Y a mí me ha pasado y en circunstancias digo, bueno, ok, reconozco que estoy muy preocupado, reconozco que no tengo en mi cabeza cómo resolver esto, pero, y me pasó en un Shabbat, me acuerdo, yo dije, pero acaba de empezar Shabbat y por mucho que me sienta así y me cuesta poner ese sentimiento al lado, pero no puedo yo compartir algo, predicar algo y no aplicarlo. Y yo digo, por mucho que me cueste, voy a hacer lo mejor que puedo para poner ese sentimiento de preocupación a un lado. Inició Shabbat y tengo que tener contentamiento y tengo que tener alegría porque inició Shabbat. Y no sé cómo Adonai me va a dar la salida, porque voy a hacer lo que dice el manual. Y increíblemente, o sea, él me dio las fuerzas de ese ejemplo en particular, porque son muchos, pero de ese ejemplo en particular, y fue un Shabbat muy bonito, y a los 2 días se solucionó de la mejor manera, y, o sea, excelente. O sea, fuera de mi planeación, fuera de una forma increíble. Entonces, o sea, yo pienso que no, el mérito no es que yo hice que moví eso, el mérito está en que Adonai dice, vengan a mí y yo les daré paz. O sea, vayamos a él, lo que dice el manual. No tenemos que, o sea, por eso esto cuando se pone así como tan ritual, que la inmundicia y eso, a mí como que me da algo. Porque yo digo, venga, es que esto, o sea, Dios es un Dios vivo de hoy. Esto que nos muestra acá es porque lo podemos aplicar ya, mañana, en este momento. Terminamos aquí la charla y no sé cada uno en qué situación, pero ya, oiga, bueno, entonces este sentimiento ya se está desbocando porque no está malo estar preocupado, o sea, entonces seríamos robots que no sentimos. No, nadie está diciendo eso. Pero ya cuando la preocupación me va a opacar el Shabbat, ahí está mal. ¿Me hago entender? Y O por que eso, perdón, no, sigue, o que la qué. o que la preocupación me haga ir en contra de lo que dice la escritura de Adonai. Claro, También tenemos que tener en cuenta lo que dice la palabra es, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice yo, Adonai, que pruebo la mente y escudriño el corazón de los hombres. Entonces, o sea, tenemos que aterrizar toda la escritura porque si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones,
Apague y vámonos, eso no va para ningún lado. Correcto. Bueno, y aprovechando el apague y vámonos, yo creo que por hoy, para no extendernos tanto, dejamos este estudio de la Parashá hasta este capítulo. Si les parece bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, muchas gracias a todos. Vamos a dar por terminada este estudio de esta Parashá. Aquí me encuentro el mouse.